Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder estar juntos este domingo 18 de julio. Sea bienvenida toda la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento a la transmisión para celebrar la gloria de nuestro Dios juntos este domingo. Así también como todas aquellas personas que gustan seguirnos, sean bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros y juntos podamos recibir la palabra del Señor. En esta mañana estamos transmitiendo en vivo en una transmisión atípica a lo que siempre hacemos en Nuevo Nacimiento, por las razones, causas que mencionamos durante la reunión de oración del viernes pasado. Y pues tendremos un culto un tanto diferente en esta mañana, ¿verdad? Vamos a orar y pedir a Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra y con su presencia entre todos nosotros. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por poder estar, Señor, con nosotros. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu provisión, por todo lo que haces, Señor, por nosotros, aun y cuando muchas veces no lo podemos percibir. Queremos agradecerte, queremos, Señor, bendecir tu santo y grande nombre, Señor, honrarte, celebrar la grandeza de tu persona, Padre, tu misericordia mostrada para con nuestras vidas, al alcanzarnos, al darnos salvación y vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Recibe hoy, pues, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro corazón agradecido por ti también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 111, Salmo número 111, y vamos a leer la palabra del Señor todos juntos. Salmo número 111. Salmo número 111. Dice la palabra del Señor. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Muy bien, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque siempre el Señor está con nosotros. Quisiera en esta mañana tomar un momento para interceder por la vida de todos aquellos de nuestros hermanos que están pasando un periodo de enfermedad y muchos de ellos que gracias a Dios ya se están restableciendo. Les invito, hermanos, nuevamente a inclinar el rostro y tengamos este momento delante de nuestro Dios en intercesión por la vida de nuestros hermanos. Oremos, hermanos. Dios nuestro, te damos muchas gracias por permitirnos también el poder, Señor, levantar nuestra voz en tu presencia e interceder por la vida de nuestros hermanos que están pasando necesidad por causa, Señor, de alguna enfermedad. Rogamos, Dios nuestro, porque tú pongas tus manos de salud, Señor, cuides y bendigas a nuestro hermano Andrés Bautista, Señor, que tu buena mano sea con él, que, Señor, quieras tú tener misericordia de su vida, restablecerle, restaurar, Señor, todo su cuerpo, todo su organismo. Suplicamos porque tú obres en su vida. Rogamos por nuestra hermana Elizabeth también, Señor Urbano, porque también tú quieras bendecirle, Señor, restaurar sus piernas completamente, Señor, de la fractura que sufrió. Rogamos, Padre Santísimo, porque su restablecimiento pueda ser pronto y completo, bendito Padre Celestial, como son tus obras perfectas. Rogamos que tú vuelvas a hacer, Señor, un hecho poderoso en la vida de nuestra hermana Elizabeth. Bendice, Señor, a nuestra hermana María de Jesús Reyes. Rogamos también que tú pongas tus manos de bendición sobre su cuerpo, Señor, sobre todo su ser, para que ella pueda verse también restablecida. Mitiga sus dolores, Señor, a causa de la caída que tuvo. Rogamos en el nombre de Jesús que tú seas con ella, Padre,
Y también suplicamos porque tú sigas obrando y levantando, Señor, restaurando, cuidando de nuestra hermana Mati, Padre. Permite que pronto pueda volver a caminar, que pronto podamos verle nuevamente, Señor, realizando sus actividades con normalidad. Bendice a nuestra hermana, bendito Padre Celestial. Rogamos por nuestra hermana Isabel también, porque tú le bendigas, le ayudes, Señor, le saques adelante de su enfermedad junto con su esposo. Y rogamos, Dios nuestro, porque tú suplas en todos y cada uno de estos hogares, Padre, todo lo necesario, porque abras tu mano y colmes de bendición sus vidas. Dios nuestro, hay más hermanos pues que están padeciendo alguna enfermedad y rogamos que tú también inclines, Señor, tu rostro hacia sus vidas, que desde tu santo cielo des tu palabra, Padre, para que ellos sean sanos. Rogamos por la situación, Señor, que están viviendo nuestros hermanos en Chiapas, por nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, a causa de ser desplazados de sus comunidades, Señor, atacados por diferentes situaciones que están pasando. Rogamos tú les bendigas, les guardes, seas con ellos, Padre. Tú obres justicia en todo lo que está pasando. Suplicamos por nuestros hermanos en Cuba también, que les bendigas, les ayudes, les fortalezcas, les mantengas en la fe, Señor, te lo pedimos. Todo esto, bendito Padre Celestial. Y rogamos por nuestros hermanos misioneros que están pasando también enfermedades. Suplicamos, Padre, porque también tú quieras poner tus manos de salud sobre sus vidas. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 8. Hechos número 8, y vamos a leer de los versos 14 al 25. Hechos 8, del 14 al 25. Hechos 8, del 14 al 25. Vamos a leer y meditar en la palabra del Señor. Hechos 8, del 14 al 25. Dice la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y gracias a Dios, hermanos, bueno, la muerte, ¿se acuerdan, hermanos? La muerte de Esteban propició una persecución sobre la iglesia, y muchos hermanos, entendemos que fueron hermanos judíos de habla griega. Estos helenistas, cristianos helenistas, salieron fuera de Jerusalén, tuvieron que huir fuera de la ciudad de Jerusalén y llegaron a la región de Samaria y empezaron a predicar el Evangelio y estableciendo pues comunidades de cristianos en esta región. Y algo que es interesante notar, hermanos, que si ciertamente el escritor del libro de los Hechos, Lucas, no está tratando de establecer principios de siembra de iglesias ni nada de esto, hermanos, nosotros podemos encontrar un ejemplo vivo muy bueno para lo que nosotros hemos de hacer cuando predicamos el Evangelio, y nos podemos dar cuenta cómo los apóstoles se interesan en confirmar la iglesia. Cuando los apóstoles oyeron, porque fueron los únicos que quedaron en Jerusalén,
Sé que Samaria había recibido la palabra, que en Samaria se había predicado y los samaritanos estaban aceptando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se interesaron en ir y confirmar estas iglesias. Ellos estaban muy interesados en esto. Los apóstoles, hermanos, confirman la iglesia y lo hacen en primer lugar mostrando interés en los discípulos. Dice el verso número 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y ellos mostraron mucho interés, hermanos, en la conversión de los samaritanos. Y es curioso, miren, recuerdan cuando Jesús envió, hermanos, a sus apóstoles de dos en dos a predicar, al inicio de la predicación de ellos, Jesús les dijo, en ciudades samaritanos, en ciudades gentiles y de samaritanos, no entréis allá. En Mateo capítulo número 10, verso 5, Jesús prohíbe, pues, ir y predicar en la ciudad de Samaria, en las regiones de los samaritanos. ¿Quiénes eran esos samaritanos? Pues a que ahora estaban recibiendo la palabra. Bueno, tendríamos que hacer un poco de historia y remontar nuestra mente a lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautiverio por el imperio asirio. El rey de Asiria llevó cautivos, pues, a los judíos de esta parte, envió gente de otras partes y se establecieron allí en la región norte, que tenía por capital Samaria. Dice la Biblia en 2 Reyes 17:24 que el rey envió gente de Cuta, de Abad, de Amat y de Sefarbayim a habitar en Samaria. Y estos extranjeros que llegaron ahí enviados por el rey asirio se mezclaron con la poca población israelita que había quedado en Samaria y en sus alrededores, y ocuparon el territorio que en ese momento era el territorio de las tribus de Efraín y Manasés occidental, de la media tribu de Manasés que se estableció de este lado del Jordán. Y estos extranjeros, cuando llegaron, al principio ellos eran idólatras, ellos no conocían al Dios verdadero, y ellos traían sus costumbres y traían pues su propia religión, las cuales comenzaron a ejercer, empezaron a adorar en cuanto llegaron ellos a este lugar. El relato bíblico dice que hubo leones entonces que atacaron estas comunidades de personas, y ellos vieron esto como el enojo del Dios de esa tierra a la que ellos habían llegado, por lo cual el rey, pues, de Asiria envía un sacerdote levita, para que enseñara, los instruyera, pues, en la religión judía. Ellos fueron instruidos en los libros de Moisés o por los libros de Moisés, pero pues conservaron muchas de sus tradiciones y muchas de sus costumbres idólatras. Los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla entre judaísmo y paganismo, ¿verdad? Idólatra, que traían los pueblos que el rey de Asiria había enviado a repoblar Samaria. Y esta mezcla racial y religiosa trajo como consecuencia, pues, que los judíos de la parte sur los despreciaran, y los despreciaran de una manera fuerte, y los despreciaron por siempre, ¿verdad? Ellos ya cuando los judíos regresaron a la parte sur en el tiempo de Esdras y Nehemías, los judíos que regresaron no quisieron tener nada que ver con los samaritanos que se habían mezclado con las personas. Los consideraban una abominación, no los querían, no los quisieron y no los quieren, ¿verdad? Nunca los quisieron. Hubo otras razones para que se enemistaran con los samaritanos. Por ejemplo, la oposición que los samaritanos tuvieron hacia la reconstrucción de los muros de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Además, los samaritanos habían construido un templo en el monte Gerizim en donde ellos adoraban, porque ellos decían que Dios les había mandado a erigir un templo ahí, y era ahí donde ellos adoraban. ¿Recuerdan ustedes el diálogo de Jesús con la mujer samaritana? Entonces la mujer samaritana dice: ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos aquí. ¿Dónde es donde debemos adorar? Y porque ellos tenían otro lugar de adoración que no era precisamente el templo en Jerusalén. Esto hacía también que los judíos no se llevaran con los samaritanos, y los samaritanos solamente tenían como escritura sagrada los 5 libros de Moisés. Todo lo que nosotros conocemos como el Pentateuco era lo que ellos tenían, y rechazaron los escritos tanto de los profetas como
todas las tradiciones que los judíos tenían y ejercían. Esto hacía pues una diferencia muy fuerte entre unos y otros, entre samaritanos y judíos, y por eso no se llevaban. La mujer samaritana que habla con Jesús se extraña, ¿verdad?, de que Jesús hablara con ella y le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, y me hablas a mí que soy una mujer y que soy samaritana? Pues no era la costumbre, ¿verdad?, de que un hombre hablara con una mujer, y mucho menos que un judío hablara con un samaritano. Ahora agrava el hecho de que ella era mujer y era samaritana. Entonces, nosotros vemos esas diferencias, pues, que hubo, diferencias étnicas, pero fuertes, ¿verdad?, que hubo entre judíos y samaritanos. Pero ahora, hermanos, una vez que Jesús envía a la iglesia y envía el Espíritu Santo a los discípulos, nace la iglesia, Jesús les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto era lo que estaba pasando. Estábamos hablando de esto la semana pasada. Y los discípulos, apóstoles, hermanos, mostraron ese interés, pues, porque Samaria había escuchado la palabra. Dice, regresando a Hechos 8:14, ellos escucharon, entendieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, que habían obedecido al Evangelio, que habían querido creer, pues, en el mensaje que estaban llevando todos aquellos judíos helenistas que salieron y predicaron el Evangelio en esta región. Entonces ellos fueron y enviaron, pues, mostraron un interés solamente al escuchar, pues, acerca de la conversión de estos samaritanos. El Evangelio vino y rompió, pues, toda barrera de discordia que se había mostrado durante siglos entre la vida de samaritanos y judíos, y enviaron a 2 de ellos, pues, conforme a lo que ellos habían aprendido de Jesús, de ir de 2 en 2. Ellos enviaron allá, dice el verso 14, a Pedro y a Juan. O sea, no envían a cualquiera, envían 2 de los apóstoles más prominentes dentro de la comunidad de los apóstoles, a Pedro y a Juan. Ambos eran columnas de la iglesia en Jerusalén, y los envían para que fueran a confirmar la conversión de los samaritanos, la conversión de las personas en Samaria. Los apóstoles, hermanos, confirman, pues, la iglesia orando por los discípulos. Dice el verso 15 al 17, los cuales Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué llegaron a hacer Pedro y Juan? Llegaron a orar por los discípulos. A eso los enviaron. Vayan y vean, pues, la conversión de la gente en Samaria. Pedro y Juan llegaron, y Pedro y Juan, hermanos, no estaban del todo libres de los mismos prejuicios que tenían los judíos sobre los samaritanos. Ellos llegaron, pero ellos fueron para orar. Y cuando ellos llegaron ahí, hermanos, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Y esto para autenticar la conversión de los samaritanos. En los versos 15 al 16, y quiero hacer énfasis en esto, Lucas no está tratando de mostrarnos, no está tratando de hacer doctrina, hacer el relato de cómo los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. No es un patrón que se está mostrando aquí de cómo se recibía el Espíritu Santo. Es el relato que Lucas hace para un hombre llamado Teófilo de las cosas que sucedieron para que este hombre las pudiera entender. No está tratando de hacer una enseñanza doctrinal, de mostrar un patrón teológico de lo que iba a pasar. No, más bien nos está haciendo el relato de lo que realmente pasó. Y entonces Pedro y Juan llegaron y oraron por los discípulos. Ahora, ¿cómo mostrar, pues, que realmente ellos habían recibido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo los samaritanos iban a poder entender que realmente Dios los estaba aceptando nuevamente a ellos sin ninguna desigualdad, pues, para con los judíos? Que de la misma manera en como Dios había obrado en la gente en Judea, y estaba obrando también allí en Samaria, pues tenían que tener, hermanos, el mismo trato de parte de Dios. Y entonces, tal cual en Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, los discípulos recibieron el Espíritu Santo,
También los samaritanos, hermanos, cuando llegaron Pedro y Juan y les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Ahora, no es un patrón, repito, no siempre nosotros vamos a encontrar los relatos de gente que se convierte y que necesariamente se le impuso las manos. Pues tampoco la imposición de manos es un patrón para ello, para la salvación. Muchas veces nosotros apuntamos siempre a estos problemas teológicos de interpretación, ¿verdad? Pero aquí más bien el asunto era soteriológico. Estaban hablando de la salvación de los samaritanos y de su conversión. Y Juan y Pedro llegan para autenticar esa conversión, orando, imponiendo las manos sobre ellos, y ellos recibieron entonces el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo de la misma manera, pues, en que los apóstoles en Judea lo habían hecho, de la misma manera. Y entonces esto mostró y convenció tanto a los samaritanos como a los mismos apóstoles, hermanos, de que Dios estaba obrando en Samaria y de que Dios iba a obrar más adelante con los gentiles. Hasta este momento, toda esta comunidad, hermanos, tenía que ver con la comunidad judía. No había gentiles, no había nadie que no tuviera de alguna manera una conexión como judíos. Y mandaron a quienes tenían autoridad, a Pedro y a Juan. No mandaron, repito, a cualquiera. Llegaron Pedro y Juan y ellos fueron los que les impusieron las manos. Oraron por ellos en un interés genuino y en un interés de poder ver que esas comunidades se desarrollaran, crecieran, maduraran, se confirmaran como iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Estaban naciendo las iglesias cristianas sin denominación, hermanos. No pensemos que estas iglesias eran de denominación alguna, que estos grupos cristianos tenían una denominación. No existían las denominaciones en este momento, existía solamente la gente que creía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quienes se les predicaba la salvación de sus almas, de la condenación eterna que pesa sobre los pecadores a causa de su propia maldad, hermano, la salvación que solamente Cristo puede ofrecer. Y ellos creían en este mensaje, en un mensaje liberador, en un mensaje de salvación, en un mensaje de libertad del pecado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esas comunidades empezaron a crecer así. No estamos hablando de comunidades cristianas bajo ningún título, bajo ningún rubro, bajo ninguna denominación. Eran iglesias cristianas porque ellos creían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hasta este momento todavía no se le llamaban ni cristianos a estas comunidades, a estas personas que habían creído en Jesucristo. Todavía este título no se había dado pues a los cristianos. Los apóstoles, hermanos, confirman la iglesia destruyendo toda pretensión. Y entra un caso muy particular, fíjense, a partir del verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, sucede lo que siempre sucede en el corazón del ser humano. Les ofreció dinero, la corrupción en el fondo del corazón humano, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y este hombre quería pues que se le diera el poder. Hermanos, los apóstoles llegaron ahí para confirmar la iglesia, orando por los discípulos, hermanos, y destruyeron todo este tipo de pretensión, una pretensión de negocio. Dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, ¿verdad? Quiso hacer negocios, pues, negocios con el Espíritu Santo, quiso hacer negocios, quiso hacer un mercadeo con el poder, ¿verdad?, que el Espíritu Santo da a las personas para confirmar a los discípulos de Jesucristo. Y esto era algo increíble, pues era algo impensable y de pronto sucede. Pero hermanos, hoy en día es tan notable, pues, cómo se negocia con la fe en Jesucristo. Y debemos tener mucho cuidado del lugar a donde nosotros al lugar a donde nosotros llegamos, el lugar en donde nosotros asistimos, ¿verdad? Porque las iglesias, hermanos cristianas, no son iglesias que mercadean con el evangelio en ninguna manera. Esto es la manera en cómo se entra a una relación personal con el Señor Jesucristo a través de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de convertirme, de hacer una decisión por seguir siempre a Jesucristo, de tenerlo como Señor y Salvador en mi vida. Pero no media, hermanos, en esto dinero alguno.
No podemos pensar, hermanos, que de alguna manera yo tengo que pagar, ¿verdad?, por haber recibido mi salvación. De ninguna manera. No hay, pues, algo que en la Biblia se mencione acerca del dinero como lo quiso dar este hombre. Recuerden ustedes, hermanos, que Simón era un mago. Simón era una persona que había engañado, pues, con sus artes mágicas a todos los samaritanos. Y incluso él era una persona muy de renombre, pues, dentro de la ciudad. Él incluso había podido engañar a las autoridades romanas que estaban en ese momento allí, ¿verdad? Y mucha gente lo creía, pues, alguien poderoso, alguien grande, alguien a quien Dios realmente estaba usando, ¿no? Y repito, dice en Hechos 8 del verso 11, dice, perdón, el 10, a este Simón oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, pues. Entonces, él gozaba, Simón, antes de la llegada del Evangelio a Samaria, él gozaba de un prestigio, gozaba, pues, de un renombre, gozaba también de la admiración de la gente, gozaba de poder sacarle dinero a las personas con los engaños que él hacía. Cuando llegó Felipe predicando el Evangelio y sanando y haciendo milagros en el nombre de Jesucristo, pues la gente se volcó sobre este mensaje de tal manera que el mismo Simón creyó y se unió, pues, a la comunidad de discípulos. Por eso es que nosotros lo encontramos allí, ¿verdad? Pero en ese momento sale a relucir lo que había en el fondo de su corazón. Él todavía quería hacer negocios, pues, ¿verdad? Ahora, con una nueva fe, con una nueva manera. Él pensó, pues, si esto por la imposición de sus manos hace que la gente reciba el Espíritu Santo, y él estaba viendo que algo estaba pasando, muy probablemente, no lo dice el texto, pero muy probablemente hablaron en lenguas, ¿verdad? Como lo hicieron los discípulos en el día de Pentecostés, pues Simón se interesó en hacer negocio. Pero, hermanos, la iglesia de Jesucristo no es una entidad para hacer negocios de ninguna manera. El dinero no es algo que realmente tenga una gran importancia dentro de las iglesias cristianas. Y ahí estaban, hermanos, Pedro y Juan, confirmando la iglesia, destruyendo toda pretensión de negocios, toda pretensión de grandeza. Dice el verso número 19, que Simón les dijo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. ¿Qué quería tener este hombre? Poder. El poder que antes había tenido y que se vino abajo por la predicación del Evangelio, el poder que él había tenido sobre la gente, engañándolos con sus artes mágicas, con el ocultismo que practicaba, él lo quería retomar ahora, ¿verdad? Imponiendo las manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo, y para eso él ofreció dinero. ¿Qué quería? Poder, quería renombre, ¿verdad? Quería volver a ser el mismo Simón, con el estatus social que él tenía antes de que entrara el Evangelio a Samaria. Y esto tampoco es propio de las iglesias cristianas. Los apóstoles, los líderes, los pastores dentro de las iglesias cristianas, no tenemos que tener una pretensión de poder. No debemos tener, no es algo bíblico que un pastor pretenda de una iglesia tener un renombre, ¿verdad? Como muchos buscan. Hoy en día surgen, hermanos, de pronto muchos grupos, pero lo interesante es que muchos de los líderes de esos grupos lo que pretenden es un renombre, lo que pretenden es un reconocimiento público. Pues es algo, hermanos, que muestra lo que hay realmente en el corazón del ser humano, no la glorificación de Jesucristo, no querer traer a las personas a la persona de Jesucristo, quien debe ser adorado, reconocido, engrandecido, sino traerlos a una comunidad donde yo sea el reconocido, para que ellos a la vez me reconozcan. Esto no es propio de las iglesias cristianas. Si usted va a una iglesia, tiene que poner atención en qué exactamente está usted poniendo su admiración, si en la persona de Jesucristo o en la persona de sus líderes, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, pretendemos que la gente tenga una relación personal con Jesucristo. Las iglesias cristianas, hermanos, tratamos siempre de que la gente ponga su fe en Jesucristo y su reconocimiento sea 100% en la persona de Jesucristo. No queremos tener negocio alguno dentro de la iglesia, no queremos grandezas para ninguno dentro de la iglesia.
y mucho menos ganancias personales. Dice el verso 20 al 24. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quien pretende hacer esto dentro de la iglesia y lo hace, hermano, no tiene un corazón recto delante de Dios, por mucho que sus palabras lo digan. Porque en hiel, le dice Pedro a Simón, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tu corazón todavía está muy amargado, ¿verdad? Todavía no es un corazón arrepentido, no es un corazón que haya sido lavado en el nombre de Jesucristo. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Y qué es lo que quería tener Simón? Ganancias personales, ¿verdad? Y Pedro le dice, tú no tienes parte ni suerte. Pues, ¿qué le está diciendo Pedro? En pocas palabras, traducidas a lo que nosotros pudiésemos entender hoy, no tienes tu injerencia en nada de esto. Tú no tienes por qué entremeterte, pues, en esto. Estos son asuntos espirituales. Esto es el hacer de Dios para salvación en el nombre de Jesucristo. Y no hay aquí ganancias personales algunas. No vas a obtener dinero, no vas a obtener grandezas, tú no vas a tener nada porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y los apóstoles llegaron y destruyeron toda la pretensión que tenía este hombre llamado Simón. No podemos nosotros pretender ser una iglesia de Jesucristo si en nuestro corazón hay un dejo de tener alguna ganancia, hay dejos de tener alguna búsqueda de renombre personal. ¿Verdad? Si la iglesia, muchos están interesados no tanto en que la gente conozca a Jesucristo personalmente, que la gente pueda encontrar el descanso de su alma, la paz de Dios en sus corazones a través del sacrificio de Jesucristo. No están interesados tanto en eso como en que tener una iglesia llena, tener una comunidad grande, ¿verdad? Con buena música, con un templo magnífico, bien adornado, que la gente se sienta bien, endulzándoles el oído domingo tras domingo con lo que quieren escuchar. Pero esto no es una iglesia de Jesucristo. Cuando usted asista a una iglesia, escuche lo que se enseña. Y hermanos, espere que a usted le prediquen la Biblia, la palabra, no sobre la palabra, no que alguien hable acerca de la palabra, sobre la palabra, sino que les explique la palabra de Dios, que texto por texto le puedan predicar la palabra del Señor sin ambigüedad alguna. Porque cuando nosotros, hermanos, podemos destruir toda pretensión, el Evangelio crece entonces. Y ellos, teniendo esta actitud, pues Pedro y Juan destruyeron esta forma de pensar de Simón y cortaron de raíz, hermanos, lo que pudo haber pasado en Samaria en ese momento. ¿Y qué pasó? Propiciaron pues la difusión del Evangelio, dice el verso 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, ellos los apóstoles, hermanos, testificaron y hablaron, o sea, ellos enseñaron a la iglesia, confirmaron el mensaje, el Evangelio que los que predicaron ahí habían dejado, ¿verdad? Y habiendo establecido estas comunidades, dice, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces aquellos hermanos judíos, helenistas, salieron pues, y lo que se propició al destruir toda la pretensión de Simón fue una difusión grande del Evangelio de Jesucristo en toda Samaria. Esto nos lleva a poder entender una correcta evangelización. Es aquella, hermano, que no solamente difunde el mensaje del Evangelio, sino que lo difunde y confirma a quienes reciben este mensaje, interesándose honesta y genuinamente por ellos, orando por sus vidas y destruyendo toda pretensión personal. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que hacer. Hoy nosotros hemos orado y orado durante todo este tiempo que hemos tenido cerrado el templo, nos han llegado muchas peticiones de oración por muchas personas que han estado enfermas, que han caído víctimas pues de la pandemia, del virus que azota pues al mundo, y hemos orado. Muchos han sanado, muchísima gente ha sanado por la misericordia de Dios, tan solo por la misericordia de Dios. Interesémonos no solamente en hacerle saber a la gente que Dios sana, sino también que Cristo salva.
que no solamente es importante mantener la salud física, sino que es aún más importante, hermanos, mantener un alma con una vida eterna por creer en el Evangelio de Jesucristo. Compartamos responsablemente el amor de Dios por todos los hombres, hermanos, y por todos aquellos que han escuchado el Evangelio. Interesémonos genuinamente por aquellos que reciben la palabra, yendo a ellos a fin de ayudarlos a establecer vidas espirituales de una manera correcta delante del Señor. Olvidémonos nosotros de cualquier interés personal. Mostremos, hermanos, interés en los discípulos. Oremos por los discípulos y destruyamos cualquier pretensión. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar en este momento a las acciones de gracias que unos hermanos enviaron con toda amabilidad. Vamos a gozarnos en los que Dios ha hecho en sus vidas. Buenos días. Agradezco a Dios por la vida de mi familia, hija, hermanos, cuñadas, cuñados, tíos, nietos. Agradezco a Dios por sus respuestas a nuestras oraciones, por las peticiones que hemos tenido de nuevo nacimiento. También agradezco a Dios por cada uno de los que permanecemos en la Iglesia Nuevo Nacimiento, al pastor Jorge y a los integrantes del grupo de alabanza. Agradezco a Dios por su misericordia y por su amor. Me siento muy bendecida por la gracia de Dios Padre Todopoderoso, por su misericordia infinita en mi vida, por sus cuidados en mi cirugía de encía. Agradezco también su amor y cuidados a mi familia, sus bendiciones guiando a todas las matices en su negocio Mary Kay, por la salud y bienestar de mis amigas y amigos, y por todos mis hermanos de nuevo nacimiento, especialmente por los enfermos. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por nuestras hermanas que enviaron sus acciones de gracias. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, para agradecer a Dios por su palabra, para poner también la semana que hoy comienza en sus manos y poderla vivir, hermanos, en fe y en esperanza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que lo has estado desde siempre, Padre. Gracias por la manera en que tú has conducido nuestras vidas, la manera en cómo nos has permitido vivir, Señor, porque estamos seguros que tú condujiste nuestra vida hasta el momento de nuestra salvación. Abriste nuestro corazón para poder creer en ti, Señor. Y rogamos que tú sigas abriendo corazones, que tú sigas, Señor, tocando almas para que puedan creer en el mensaje del Evangelio, Padre. En un mundo tan convulsionado, en un mundo, Señor, donde ha, Señor, crecido de una manera exponencial la maldad, Señor, donde el corazón, pues, de los hombres se ha alejado cada día más de ti. Rogamos, Padre Santísimo, que tú tengas misericordia de aquellos que tú has dispuesto para salvación, Padre. Alcancémoslo, te lo rogamos. Usa nuestras vidas, Padre, para que podamos ser colaboradores tuyos, podamos predicar el Evangelio de Jesucristo, Señor, podamos interesarnos por aquellos que aún no te conocen. Usa nuestras vidas. Aquí estamos, Padre, para que tú quieras hacerlo, podamos ser instrumentos en tus manos, Padre, para anunciar el Evangelio. Padre Santísimo, estamos seguros que cuidarás de nuestra vida, Señor, porque nos tienes en el hueco de tu mano, buen pastor. Gracias porque tú proveerás, Señor, todas nuestras necesidades. Padre Santo, rogamos porque podamos, Señor, ser luz, pues podamos ser sal en este mundo. Podamos nosotros, Padre, ser testigos y testimonio a aquellas personas acerca de Jesucristo, tu Hijo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios les bendiga. Amén.